El derecho musulmán es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. Tiene su base geográfica en Arabia, su soporte religioso ideológico en el Corán, y su creador fue un hombre llamado Mahoma. Los musulmanes, a diferencia de los romanos, no hacían distinción alguna entre el juz y el faz. Ahora, para referirnos a los sistemas mixtos de Israel, debemos hacer mención que es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son los derechos de una comunidad de fieles. Para referirnos a los antecedentes históricos del derecho musulmán, debemos mencionar que los árabes son descendientes de tres razas. La primera, los árabes primitivos; la segunda, los muteariba; y los musteariba como la tercera raza, misma a la que perteneció el profeta Mahoma, quien era descendiente de la tribu coreichita, a la que pertenecía el cuidado de la Meca, un santuario así donde se ofrecían oraciones. Antes de Mahoma, la religión de los árabes era politeísta. Cada tribu y familia tenía su culto particular. Mahoma, que significa el alabado, el glorificado, es el fundador de la religión musulmana. Nació en la Meca en el 570 después de Cristo. Mahoma concibió una religión monoteísta, basada en los elementos del judaísmo y cristianismo. A la edad de los 40 años se sintió llamado para predicar una nueva religión en los árabes, después de la aparición del arcángel Gabriel, quien le comunicó la elevada misión de la que estaba encargado. Mahoma comenzó sus predicciones y repitió las revelaciones del arcángel Gabriel, lo que llevó a constituir el Corán, y a esta nueva religión Mahoma la llamó el Islam, que significa sumisión a la voluntad divina, y los seguidores de esta tienen por nombre musulmanes, que significa creyente. Para los musulmanes, Mahoma era un profeta, un líder y un guía, un ejemplo a seguir, mas sin embargo no lo adoraban como una divinidad. Para pertenecer a esta nueva religión solo se exigía que creer en Dios y en Mahoma su profeta. La doctrina musulmana se guió por el lema de Mahoma: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, e impulsó a sus fieles mediante los 5 pilares de la sabiduría: la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. En los antecedentes históricos del derecho de Israel podemos encontrar que los hebreos eran tribus semitas, los cuales se unieron para formar en Palestina un estado cuya capital fue Jerusalén, estado que se dividió en 2 reinos, el de Israel y el de Judá. Esos reinos fueron conquistados, el primero por los asirios y el segundo por los calderos. Desde el año 70 después de Cristo, Palestina dejó de ser patria de los judíos, pero la nación judía sobrevivió cuando las tribus habían vivido como nómadas durante muchos siglos en el desierto de Arabia. Cuando los judíos se dispersaron por el mundo ante la caída de Jerusalén, en los lugares a los que llegaron se encontraron con una actitud hostil hacia ellos. A finales del siglo IV, después de la conversión del emperador Constantino al cristianismo y de la fundación del Imperio Bizantino, Israel pasó a ser un país cristiano. Posteriormente, Jerusalén estuvo bajo el dominio árabe durante más de 4 siglos. Al comienzo del régimen musulmán, fue reanudado el asentamiento judío en Jerusalén, donde se les permitió tener propiedades y libertad de culto a cambio de un impuesto especial sobre la tierra. Jerusalén estaba bajo dominio otomano. Los sultanes protegían a las minorías judías como consecuencia de que grupos judíos acudieron a Palestina para establecerse. A finales del siglo XIX, la inmigración judía emigró hacia Palestina, donde se promovía el movimiento sionista mediante la Declaración de Balfour en 1917. Inglaterra se comprometió con el movimiento sionista, colaborando en la creación de un hogar nacional judío. En Palestina había una compatibilidad entre las promesas de independencia hechas a los árabes y a los judíos. De esta incompatibilidad se derivaron confrontaciones y enfrentamientos entre árabes y judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo un plan para liquidar a la comunidad judía europea. Después de la guerra, creció el número de judíos en los territorios de Palestina y aumentaron los conflictos con los árabes que habitaban en la región. Inglaterra, incapaz de solucionar el conflicto, acudió a las Naciones Unidas y por último acordó la formación de 2 estados distintos en el territorio de Palestina, uno árabe y el otro judío. Para hablar del derecho musulmán es necesario abarcar algunos temas para entenderlo.
El Corán es el nombre del libro sagrado del Islam que contiene la doctrina transmitida por Mahoma hacia sus seguidores. Corán significa recitación o lectura recitada. Está dividido en 114 capítulos, llamados asuras, y cada capítulo en versículos denominados aleya. Es la obra más importante de la cultura oriental. Ningún musulmán debe emplear el Corán en otro idioma que no sea el árabe original. Tampoco se puede vender. Refleja directamente la voluntad divina y por lo tanto no puede ser innovado ni criticado por el hombre. El derecho musulmán comprende dos elementos que son los dogmas que fijan las creencias musulmanas y el camino a seguir, es decir, lo que se debe o no hacer, traducido con el término fiqh. En el derecho musulmán encontramos la sharia, que es donde se estipulan todas las normas que se refieren al dogma, rito, a la moral, al derecho público y privado. Se divide en dos partes. La primera contiene los principios fundamentales de la religión y el interior del creyente. La segunda regula la actividad con Dios hacia sí mismo y hacia los demás. El derecho musulmán hace una mezcla entre religión y derecho. La ley debía ser entendida como un deber civil y deber religioso, sin separar a ambos términos, ya que los musulmanes deben cumplir independientemente del lugar donde se encuentren y del soberano a que dependan. En el sistema islámico, la vida política y la vida religiosa son partes firmes de un todo único. En las fuentes del derecho musulmán podemos encontrar el Corán, el Sunna, el Ijma y el Qiyas, que surgieron posterior a la muerte de Mahoma, cuando el Corán resultó insuficiente como norma de conducta, por lo que tuvo que recurrirse a la creación de nuevas fuentes de derecho. Dentro del derecho musulmán podemos encontrar a escuelas importantes que se desarrollaron dentro del derecho, mismas como la Hanefi, Maleki, Shanefi y Hanbali. El derecho público no forma parte del derecho islámico, ya que la muerte de Mahoma impidió que se incluyera en el Corán. El califa es el jefe de la monarquía islámica y puede confiar el gobierno a un sultán o emir, que puede otorgarle sus mismos poderes en respectivos territorios. Dentro del derecho penal no se hace distinción entre pecado y delito. Los delitos se clasifican en delitos de sangre, contra la religión y los nocivos para la buena convivencia social. En el derecho de familia, el derecho islámico no se refiere a un individuo en particular, sino a la familia en general. Las normas en el Corán regulan el matrimonio, la filiación y la herencia, es decir, las estructuras fundamentales en la transmisión y conservación de la propiedad familiar. Se permite el matrimonio hasta casarse con 4 mujeres, incluso no musulmanas. Se encuentra prohibido cualquier acto sexual que vaya en contra del matrimonio. En el sistema tributario del derecho musulmán, el asaque es una limosna legal que la ley destina a los pobres y deudores. En el derecho judicial, el califa representa la plena autoridad judicial por intermedio del cadi, juez de lo civil y lo penal, que él mismo nombra, y para resolver un conflicto y dictar resolución, el juez debe apegarse al fiqh. Israel nace en 1948, la cual es una república parlamentaria. Cuenta con un poder cuyas funciones son legislativa, ejecutiva y judicial. Se basa en el principio de división de poderes para que exista un balance en el gobierno. En el derecho de Israel, el poder legislativo está compuesto por el Parlamento o Knesset, que significa asamblea. Esta tiene como función legislar y fiscalizar el trabajo del gobierno y trabaja en sesiones plenarias. El poder ejecutivo, el gobierno está encabezado por el primer ministro, que debe ser miembro de la Knesset. Posterior a las elecciones, el presidente llama a un miembro de esta para que forme el gobierno y lo encabece. En el poder judicial, este poder es independiente. Los jueces son nombrados por el presidente, son inamovibles y a los 70 años son jubilados. Está compuesto por tribunales de distrito, de magistrado, especiales y religiosos. En el derecho de Israel, su estructura se ha ido depurando paulatinamente para evitar que pudieran regir leyes contradictorias a los intereses del país. Se han dictado medidas para establecer una legislación propia con una tendencia al derecho judaico, ya que existe una gran penetración en las nuevas leyes de las antiguas civilizaciones. Israel no posee una constitución. La razón es evitar enfrentamientos entre los fieles religiosos deseosos de que se legislara